En esta clase, continuando con lo que veníamos trabajando sobre la Revolución de Mayo, vamos a ver, bueno, más o menos se había hablado, ¿no?, de lo que fue la Revolución de Mayo, eso ya estaba explicado, cuáles fueron las causas, cómo venía la cosa y qué era lo que se buscaba como objetivo. Bien, habíamos llegado a decir que la población, sobre todo las personas más importantes, más influyentes dentro de lo que era Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que era la capital del Virreinato del Río de la Plata por aquel entonces, había organizado esta revolución principalmente con el objetivo de liberarse de los controles, tanto comerciales como políticos, que les venían desde España. Esto es importante recalcarlo porque si bien había mucha gente, había sobre todo el sector popular, un componente muy importante de personas que buscaban independizarse, buscaban formar un país independiente de España, la realidad es que una buena parte de la conducción de la revolución, ¿sí?, no tenía ese interés. No estaba buscando reorganizar la antigua colonia y convertirla en un país. La idea era alcanzar, o sea, que las personas más influyentes de Buenos Aires alcanzaran el poder político para tomar decisiones con respecto a lo que les convenía más en cuanto al manejo de sus colonias. Pero nada más que eso. Había todavía cierto temor a enfrentarse a las potencias europeas, en este caso especialmente a Francia, que había vencido en su propio territorio a los españoles y estaba ocupando el gobierno español con el hermano, con José Bonaparte, el hermano de Napoleón. En este sentido, entonces, decíamos que después de varias disputas se va a formar la primera junta, que va a ser el primer organismo de gobierno totalmente independiente de los designios de quien mande a los españoles, y principalmente manejado por personajes de la colonia, por criollos. Esta primera junta no va a ser homogénea. Yo les decía que en el desarrollo de la revolución hubo diferentes tendencias, algunos más radicales, algunos que buscaban la independencia definitiva con respecto de España y de cualquier otra dominación, establecer un país propio con sus leyes, con su constitución y con su sistema económico, político y social. Y había otros sectores más conservadores que básicamente el objetivo que buscaban ya estaba logrado, que era lograr alcanzar el poder, tener un organismo de gobierno que se formara principalmente por criollos y que defendiese los intereses de los criollos, más especialmente de los comerciantes del puerto de la ciudad de Buenos Aires, que eran estos comerciantes contrabandistas, ¿no? Hacían las dos cosas, eran estos grupos más poderosos y más prestigiosos dentro de lo que era la colonia. En ese sentido, una vez terminada la revolución, una vez establecido el nuevo gobierno, van a surgir dentro de la primera junta posturas opuestas, estas mismas dos posturas con las cuales se formó la revolución, ¿sí? Van a organizarse en dos bandos. El bando más conservador va a estar dirigido por Cornelio Saavedra, que va a ser el presidente aparte de la junta, y que va a buscar trabar todo avance más allá de lo que ya se había conseguido. Volviendo otra vez al mismo tema, habían alcanzado los criollos el manejo de la política en la colonia y los partidarios de Cornelio Saavedra ya no querían saber más de cambios, simplemente haber alcanzado el poder y mantener todo lo demás más o menos como se venía trabajando hasta ese momento. De la vereda de enfrente de Saavedra están los partidarios de Mariano Moreno, entre ellos Belgrano y Castelli, para que se den una idea de nombres conocidos, que buscaban todo lo contrario, una revolución mucho más profunda, que abarque todos los territorios americanos, que promueva y promulgue la independencia absoluta con respecto de España, y que además
se disponga a formar no solo un propio gobierno, sino establecer un cronograma en el cual se invite a las provincias a participar de ese gobierno y de establecer todo un sistema para un país independiente. Formar un congreso, escribir una constitución, decidir la forma de gobierno que se va a aceptar. Todo eso buscaba Moreno y Belgrano y Castelli, que eran sus seguidores. Bien, esta disputa entre el sector más conservador, liderado por Saavedra, y el sector más revolucionario, o más progresista, liderado por Moreno, va a durar, se va a alargar en el tiempo y va a generar un conflicto importante dentro de la primera junta, y que se va a terminar resolviendo en el momento en el cual llega la hora de incorporar representantes a la junta o representantes al gobierno, representantes de las provincias. No se olviden, recuerden esto, la Revolución de Mayo la hacen las personas de Buenos Aires, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, solo de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, todo el resto del virreinato, todo el resto de lo que después va a ser el país, quedó al margen, no se le dio la posibilidad de opinar si querían hacer la revolución, si no querían hacer la revolución, si querían participar de un gobierno nuevo o no. Entonces ahora se vuelve necesario, una vez instalado el nuevo gobierno, se vuelve necesario buscar el apoyo de todas las otras provincias. No todas las provincias van a estar de acuerdo con la Revolución de Mayo. Vamos a tener lo que actualmente es el territorio del país de Bolivia, que en ese momento era la provincia del Alto Perú, que va a estar en contra. Vamos a tener Uruguay, o sea, lo que era la banda oriental en ese momento, lo que hoy es Uruguay, que si bien va a haber una movilización popular a favor de la revolución y a favor de la separación con respecto de España, no va a alcanzar esa revolución a tomar el poder en Uruguay, y el centro del control político de Uruguay, que es Montevideo, va a estar todavía en manos de personas leales al rey, es decir, realistas, aquellos que son leales al rey de España y no han participado de la revolución. También va a pasar que Paraguay, sin ser realista, no va a ser un poco realista Paraguay, pero tampoco va a querer seguir manteniéndose bajo el dominio de Buenos Aires. Entonces como que va también a hacer su propia revolución, pero independiente de la que hacen Buenos Aires con el resto de las provincias que se le van a unir. Todo este panorama acelera la necesidad de incorporar dentro del gobierno de las Provincias Unidas, del nuevo gobierno revolucionario, incorporar representantes de las provincias para que las provincias se sientan partícipes de la revolución y no terminen haciendo como Paraguay y cortándose por su lado, o haciendo como en Montevideo o como en el Alto Perú, que sería mucho peor, volviéndose defensores de los derechos del rey de España, es decir, realistas, contrarrevolucionarios. Bien, en ese sentido se gira una circular, es decir, se hace una carta, una invitación a todos los representantes de las provincias para que envíen diputados, ¿sí? Envíen personas a las que se les delegan los poderes y que éstas se incorporen a la Junta, se incorporen al gobierno. Muchas de las provincias, la mayoría de las provincias aceptan y envían sus delegados. El inconveniente es que en Buenos Aires, en la primera junta, todavía no se había decidido, no se había logrado decidir cómo se iban a incorporar esos delegados provinciales. Si se iban a incorporar directamente a la junta o si se iba a crear algún organismo aparte en el cual deliberen los representantes de todas las provincias y la junta quedara como una especie de poder ejecutivo, como un presidente, si se quiere, para compararlo con formas que conocemos hoy en día. Bueno, la idea de Mariano Moreno veía que la postura de las provincias era más cercana a la idea de Saavedra, de no revolucionar demasiado. Mariano Moreno quería sí o sí declarar la independencia, mientras que los partidarios de Saavedra no querían declarar la independencia. Bien.
Entonces, en ese sentido, Mariano Moreno ve como una dificultad el hecho de que se incorporen directamente a la Junta de Gobierno representantes de las provincias que él presumía correctamente que iban a estar más del lado de Saavedra, iban a buscar más una cosa más conciliadora, más limitada, más conservadora. Bueno, hay toda una discusión política larga que termina en una votación. En esta votación terminan ganando los partidarios de Saavedra y los diputados provinciales se van a incorporar directamente a la primera junta, conformando a la que se llamó como Junta Grande. No es porque si el nombre, la Junta Grande tenía tantos miembros, con tantos intereses diferentes, porque cada uno defendía los intereses de su provincia, que realmente a la larga va a ser un organismo de gobierno totalmente inoperante, no va a funcionar, no va a servir. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Voy a hacer otra explicación grabada para irlo viendo los problemas que eso va a traer. Pero en principio quede claro que ganan los conservadores, Saavedra queda con todo el poder en la Junta, aprovecha ese poder para sacarse de encima a los morenistas, es decir que a Belgrano lo nombra al mando del ejército y lo manda a pelear a Paraguay para tratar de convencer o conquistar a los paraguayos para que se unan a la revolución. Básicamente no puede estar en la primera junta, no puede estar en la junta de gobierno si tiene esa función, así que se lo saca de encima básicamente. Bueno, a raíz de esto y de la desventaja en la que se ve, Moreno renuncia a su cargo en la Junta y se hace nombrar embajador en Inglaterra. Va a tratar de buscar algún apoyo de parte de los ingleses como para que le den una mano a los revolucionarios. Bien, no se sabe bien, no está confirmado, pero todas las sospechas indican que a pedido de Saavedra o de algún partidario de Saavedra, Moreno en el viaje en barco hacia Inglaterra es envenenado por el cocinero del barco. Lo envenenan y fallece en medio del viaje, nunca llega a Inglaterra. Es como eran en esa época las leyes de la navegación, su cuerpo es tirado al mar, envuelto en una bandera inglesa, casualmente, porque el barco era inglés. Así que así muere Moreno, que era básicamente el más revolucionario de los que teníamos ahí en la primera junta. A partir de todos estos sucesos van a empezar a los problemas con el tema de la conducción. La Junta Grande se vuelve muy inoperante, hay muchas quejas de parte de las provincias que están siendo atacadas por las fuerzas realistas desde diferentes puntos y que Buenos Aires, frente a la imposibilidad de ponerse de acuerdo los miembros de la Junta Grande, nunca termina tomando acciones efectivas, nunca les manda ayuda económica, nunca les manda ejércitos, nunca les manda nada. Termina realmente siendo un gobierno que prácticamente no funciona, no opera. Con lo cual la mayoría de las provincias se ven obligadas a valerse por sí mismas y empiezan a surgir entonces figuras importantes dentro de cada provincia, personas que eran grandes terratenientes, que tenían suficiente dinero como para pagar los sueldos de los soldados, pagar las armas, pagar los uniformes, y se ponían al mando de los ejércitos provinciales. A estos personajes importantes, a estos generales o comandantes provinciales que se van a bancar a sus propios ejércitos, los vamos a llamar con el nombre de caudillos. Surgen los caudillos entonces en todas las provincias. Y ahí empieza el gran conflicto entre Buenos Aires y el gobierno central y los caudillos provinciales. Y acá vamos a dejar por ahora, seguimos en la próxima.